Bueno, aló. Bueno, queridos comunicadores del Casanare, me da mucho gusto estar hoy en esta querida ciudad de Yopal. A esta tierra yo le debo mucha gratitud, todo el afecto. Siento un gran amor por la ciudadanía del Casanare. Como presidente de la República, procuré estar atento a todos sus temas y en estos 13 años de expresidente nunca he dejado de visitarlos y de estar preocupado por ustedes. Agradezco mucho su presencia, muy respetados comunicadores. Quiero saludar a doña Marisela Duarte, nuestra candidata a la gobernación, que nos honra por sus virtudes, su sentido humano, su transparencia, su sentido de familia, sus manos puras como el oro. Quiero saludar a Vladimir Olaya, nuestro joven representante a la Cámara, que es una gran promesa, y fundamentalmente a ustedes, queridos comunicadores. Voy a hablar del tema de los falsos positivos. Cuando yo llegué a la presidencia, en el Casanare había mínimo 2 frentes de la FARC, uno del ELN y 2 grupos paramilitares. El departamento estaba perdido en violencia. Con el heroísmo de nuestros soldados y policías, empezamos la política de seguridad democrática. El departamento mejoró ostensiblemente. Así lo reconoció toda la ciudadanía y así quedó en las cifras de organismos nacionales independientes, de organismos del Estado y de organismos internacionales. Veamos el tema de los falsos positivos. Entonces dicen, no, es que Uribe exigía muchos resultados, Uribe era muy exigente, y lo otro es, no, Uribe no tomó medidas a tiempo. Sobre los 2 temas me quiero referir, que exigía resultados, por supuesto. ¿Cómo no iba a exigir resultados en un país que tenía una tercera parte en poder de la guerrilla, una tercera parte en poder de los paramilitares y el resto en riesgo? ¿Cómo no iba a exigir resultados con esa situación tan difícil en el Casanare? Varios frentes de la FARC, uno del ELN, varios grupos paramilitares. ¿Cómo eran esos consejos de seguridad? Esos consejos de seguridad, unos eran públicos, otros no eran públicos. Siempre tuvieron presencia del ministro de Defensa, de los altos funcionarios, de un delegado de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía. Y en muchas regiones, la primera parte de los consejos de seguridad eran abiertos para escuchar las quejas de la comunidad. Entonces dicen, es que la comunidad le exigía a Uribe, por supuesto. Y que yo respondía, claro. Pero, ¿cómo se dice que por exigir resultados, entonces vienen a justificar delitos? No puede ser. Yo exigía resultados en todo. Llamaba a toda hora al director del SENA, ¿cuándo vamos a llegar a la meta de multiplicar el SENA por 8? Llamaba a toda hora el ministro, ¿en qué va el contrato de la vía de Pajarito para bajar de Boyacá al Casanare? Exigía resultados en todo, queridos amigos. Una cosa es exigir resultados, otra cosa es promover delitos. Ahora, no entiendo lo que se ha dicho. Entonces, el general Torres Escalante, y me duele referirme a un militar porque quiero mucho a los soldados y policías de Colombia, aparece en lágrimas en una entrevista, creo que a una periodista de Caracol hace años, diciendo soy inocente. Él permaneció en las Fuerzas Armadas hasta el 2016. Lo pusieron preso con los beneficios de la JEP, de lo cual yo discrepo. Y en este país no pueden negar el derecho a discrepar.
pues quedó libre. Y para confirmar esa libertad, ahora, cuando antes decía que era inocente, ahora reconoce responsabilidades en falsos positivos, en delitos, y dice que no, que se le exigía mucho. Y cuando se refiere a mí, a Uribe la comunidad le exigía y él era le reclamaba y él era muy exigente. Por favor, era mi deber, queridos ciudadanos. Sería muy bueno que el país conozca cómo mejoró el Casanare en esa época y cómo mejoró relativamente frente a Arauca, donde en Arauca, por la frontera con Venezuela, era mucho más difícil. Y lo segundo que se dice es que Uribe, primero, antes de pasar al segundo punto, quiero decir, por favor, decir que un militar que cometió delitos porque le exigían resultados, eso es faltar al honor militar. Y ese honor militar queda muy mal herido cuando hace tantos años decía, yo soy inocente, y ahora, para confirmar la libertad, para afianzar la libertad de esta política tan mal concebida de la JEP en el proceso de La Habana, entonces dice que le exigían resultados. Quiero referirme al segundo punto, que Uribe no tomó decisiones a tiempo, de principio a fin. Nosotros tuvimos un gran esmero por los derechos humanos. Siempre preferimos, estimulamos las desmovilizaciones, no las bajas. Por eso en el gobierno nuestro hubo aproximadamente 53.000 desmovilizados, 39.000 capturados y 13.000 bajas. Las cifras indican cómo nuestro mayor interés fue promover la desmovilización. Entonces, veamos, el primer documento de seguridad democrática, cuando empezamos el gobierno, es enfático en la desmovilización y en el respeto a los derechos humanos. Mis discursos, aquel discurso recién posesionado como presidente, donde me dirigí por primera vez a las Fuerzas Armadas, y todas las decisiones. En 2003, cuando ya se sentía un mejoramiento en la seguridad, ONGs internacionales empezaron a decir que la seguridad democrática asesina a campesinos, no da de baja a criminales. Inmediatamente reaccionamos, se tomó una decisión, la decisión de que cuando hubiera una baja, las Fuerzas Armadas, sus integrantes, no movilizaran el cadáver. Tenían que esperar a que llegara el CTI de la Fiscalía a hacer el levantamiento. En un documento que preparé para una declaración que le di a la Comisión de la Verdad, cuya legitimidad desconozco, pero lo hice por respeto al padre de Ru, y esa reunión fue pública. En un documento para preparar esa presentación hay más de 70 puntos donde se muestran todas las medidas y todas nuestras reacciones y la manera como buscábamos garantizar los derechos humanos. No podría referirme a los 70 puntos, ya le dije a lo primero que hicimos, pero recuerdo cómo unos soldados en Cajamarca, en una Semana Santa, cometieron un crimen y nos engañaron. Yo fui allá, creo que el lunes de Pascua, los encaré no sé si estuvo el ministro o no, con los funcionarios del Ministerio de Defensa, mintieron, después quedaron en la cárcel. Para que se venga a decir aquí, a afectar un gobierno que le sirvió a Colombia, por parte de unos columnistas que tienen prestigio en la izquierda internacional, se venga a desconocer el esfuerzo que se hizo. Pocos días antes de mi reelección presidencial, en Jamundí, al sur de Cali, unos soldados asesinaron a unos policías por un tema de narcotráfico. Eso alguien me dijo, eso no debería salir a la luz pública porque afectan su reelección. Y dije, primero el interés superior del país.
y eso se publicó ampliamente, y yo pedí que no lo conociera la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. En ese periodo donde hubo un enorme incremento de falsos positivos, aunque hay falsos positivos y falsas acusaciones, aquí hay de todo, queridos amigos, y no me detengo en las cifras porque es tan grave uno que el número con el cual han venido maltratándome. Vamos a octubre del 2008. El ministro de Defensa, con un grupo del ministerio, llega a la presidencia, creo que era alrededor de las 8 o 9 de la noche, y una reunión hasta casi las 12. Me presentaron el caso de 27 altos militares que podrían estar comprometidos, uno de ellos en delito, los otros en acciones administrativas, omisivas, de descuido, que habrían facilitado falsos positivos. Nadie me pidió que los desvinculara, por propia iniciativa, motu proprio. Esa reunión terminó casi a medianoche, a las 7 de la mañana estaban despedidos, como consta públicamente, y lo hice para cumplir el deber con todo el dolor, porque quiero mucho a los soldados y policías de Colombia. En esa misma época, acudo a la oficina de las Naciones Unidas en Bogotá. Tienen allí un capitán del ejército, estaba activo, testigo protegido, quien me dijo que en la brigada de Ocaña habían asesinado a unas personas inocentes, haciéndolas pasar por narcotraficantes para proteger al narcotráfico y para engañar al gobierno, haciéndole creer al gobierno que sí combatían el narcotráfico. De inmediato, en la puerta de la oficina de Naciones Unidas en Bogotá, denuncié eso. Llegaron a la cárcel, queridos amigos. Ya terminando el gobierno, el delegado de la alta comisionada para derechos humanos me dijo: muy buenas noticias, no ha habido sino 4 quejas en los últimos años. Le dije: no me gusta, debería haber 0 quejas. Mire, estimados comunicadores del Casanare, yo he asumido todos los temas. Tengo que decir esto con toda claridad. Nunca desautoricé a los ministros de Defensa. Cada vez que ellos dijeron que querían prescindir de alguien en las Fuerzas Armadas por ineficiencia o por dudas sobre un delito o por dudas sobre una violación de derechos humanos, nunca me opuse. Yo no escogí ministros de Defensa por amistad, salvo el doctor Uribe Echavarría, ninguno de ellos era amigo mío. Eran personas independientes, no es mí sino mirar esa nómina. Entonces, un esfuerzo como el que se hizo con toda la buena fe por esta patria, que no quedó perfecta, pero bastante mejoró, como mejoró aquí en el Casanare, que no quedó perfecto, pero bastante mejoró, me obliga a mí a estar enfrentando estos temas, que ahora a estos columnistas, o a este columnista, o a quienes están hablando del tema, no están mirando el deterioro de la seguridad en el país, el fracaso del proceso de La Habana, que además fue espúreo. ¿Cómo así? Que lo validaron, enmendaron el plebiscito con una proposición en el Congreso, y eso se aceptó. Eso es un golpe de Estado a la democracia. No miran eso, no miran que en ese proceso dejó más personas en armas que desmovilizados. No miran que ese proceso subió los cultivos de droga de 48.000 a 220.000 hectáreas. No miran el problema que estamos viendo ahora creciente en muchas regiones colombianas. A toda hora es los falsos positivos de Uribe, el paramilitarismo, Uribe paramilitar. Les quiero decir esto desde el Casanare a los jóvenes colombianos. ¿Por qué nació el paramilitarismo y cómo se desmontó? El paramilitarismo nació por
25 años de creciente acción criminal de la guerrilla, sin unas políticas permanentes y sostenidas para darle seguridad a los colombianos. Se crearon entonces esos grupos de autodefensa que terminaron en la crueldad narcoterrorista de las mismas guerrillas. ¿Cuándo se desmontó ese paramilitarismo? En el gobierno de la Seguridad Democrática. Ustedes son testigos de cómo se desmontaron esos grupos aquí y cómo se debilitó a la guerrilla. Y hoy veo un gran peligro. Por ejemplo, en el Caquetá los ciudadanos se quejan de que crece la extorsión, el secuestro, etc. Pero el agravante es que se debilita el ejército de la policía y se estimulan las guardias campesinas. Eso nos puede llevar a que haya menos acción de la fuerza pública, más actividad de grupos privados de seguridad, que es el nacimiento de un paramilitarismo de izquierda, tan grave como el paramilitarismo que se desmontó. Y si esto sigue en este camino, a lo que va a llegar el país es a la ley de defiéndase quien pueda, que sería el quiebre institucional total. Hasta aquí quería dar esta declaración para los colombianos desde Yopal, con todo mi afecto a esta tierra y ante los periodistas del Casanare. Ahora, queridos amigos, sus preguntas, ustedes saben que yo soy muy caprichoso. ¿Quién va a coordinar? Necesitamos uno de ustedes que coordine para ser equitativo con ustedes. Jonathan. ¿Quién coordina? Jonathan. Bueno, Erika, tú. sí, señor. Bueno. Levanta la mano y por orden vamos dando la palabra, ¿listo? Entonces, Hernando Villalobos, de Prensa Dinámica. Me hacen un gran favor, para no repetir este tema tan extenso, yo les rogaría, déjenme estos dos temas, porque ustedes me preguntan ahora sobre estos temas y tengo que volver a hacer esta larga exposición. Ya la tienen. Entonces, ahí la tienen, además queda en la página del partido, si no la grabaron. Yo les rogaría, si son tan amables, me preguntan de otros temas. Buenos días, perdón, no podemos dejar ya el tema de la candidata, nos cortamos ya el tema aparte del pronunciamiento de los... Sí, no, ese tema, estos dos temas, yo quería hablar con mucha sinceridad al inicio de estos dos temas, para que pasemos, por supuesto, a estos temas del Casanare, a nuestra candidata, a los temas que ustedes estimen, queridos comunicadores. Bueno, los escucho. Bueno, entonces, Hernando Villalobos, de Prensa Dinámica. Bueno, presidente, frente a esta incertidumbre que está viviendo Colombia, se está dando un fenómeno a nivel nacional y es la invasión de tierras, primero tierras ganaderas, ahora las tierras de palmeras, lo anunció ayer Fede Pablo, y otra cosa, presidente. ¿Qué piensa usted de eso? Pero ¿por qué no me ayúdenme con diatema? Que yo con mucho gusto, lo caprichoso que soy, trato de responderles todo. O de pronto les digo siguiente pregunta. Pero ayúdenme con diatema para ser corto y preciso. ¿Podemos iniciar más tiempo sobre No, déjeme referir a las invasiones. No, déjeme referir a las invasiones. Y con mucho gusto me refiero a todo. Mire, las invasiones de tierra, a lo que van a conducir es a que haya más violencia en Colombia. Eso hay que rechazarlo, hay que rechazarlo. Me parece que una cosa es que el Estado compre un hectareaje, nadie se ha opuesto a eso. Otra cosa es promover invasiones. En Chile acabaron con la producción agropecuaria en el gobierno de Allende. Allá invadían y después se expropiaban. Hicieron un daño enorme. Nosotros apoyamos una compra de tierras, nos oponemos radicalmente a las invasiones. Aquí se necesita proteger a los propietarios del campo. Hacer empresa agropecuaria en Colombia es muy, muy difícil, queridos ciudadanos.
Acabar la clase empresarial del campo es muy fácil, reconstituirla es muy, muy difícil. Por eso las elecciones de octubre serán un punto muy importante en esta materia. Y mire, ya se habla de las brigadas solidarias, esfuerzos que tienen que hacer propietarios, llamar a todos los vecinos para que los ayuden a protegerse contra la invasión. Eso empieza bien, pero el que debería garantizar que no haya invasión es el gobierno, las Fuerzas Armadas, porque si todo queda en manos de particulares, puede empezar bien y pueden terminar en unos derramamientos de sangre muy grave y en un quiebre de la institucionalidad democrática. Con gusto sigo atendiéndolas todas. Dar tú la palabra. Señor Wilson Durán, de la Chivas de Llama. Bueno, Wilson. a ver, doctor Uribe, dos semanas. ¿Cómo ve usted como directivo fundador del Centro Democrático la candidatura de Maricela Duarte, esposa de Alirio, cuando quien criticaba de Clan Barrera, que quieren seguir en el poder? ¿Y cómo ve que Jairo Cristancho del Centro Democrático, o que fue representante del Centro Democrático, está promoviendo una alianza con un candidato de partido de gobierno de Alianza Verde a nombre del Uribismo? Dice uribistas. A ver, primero hay que ser muy claro. Si algo destaca al Centro Democrático es que es un partido coherente. Nosotros desde un principio declaramos la oposición. Yo he hecho la oposición, déjenme hablar en primera persona, con franqueza, como acabo de referirme aquí al tema de las invasiones, pero la he hecho sin palabras ofensivas. De mi boca no ha salido una sola ofensa al presidente, a los ministros, y espero que no salga. Este ha sido un partido coherente, de oposición desde el primer momento. Nosotros no estamos de acuerdo con que militantes nuestros se salgan de las filas de la coherencia. Ese es el primer punto. Segundo punto, la crítica que usted me transmite, que doña Maricela Duarte es la esposa del senador Alirio Barrera. Esa crítica es una crítica que no se puede eludir, hay que enfrentarla. Simplemente quiero ser muy claro. Más importante que esa crítica que respeto, crítica a la cual me refiero con respeto, más importante que esa crítica son las condiciones de Maricela Duarte. Y más importante que esa crítica es la trayectoria del Casanare. El Casanare ha mejorado mucho en los últimos años. Aquí se acabó la inestabilidad democrática. Aquí se acabó la destitución de gobernadores. Aquí se acabaron las quejas por robo de las regalías. Aquí se ha avanzado mucho en educación, en las vías, especialmente las que puede impulsar el gobierno departamental, como son las que van hacia el río Meta. Aquí se ha avanzado mucho en hospitales. Me gusta tanto las universidades que llegaron, etcétera. Aquí se ha avanzado en proyectos productivos, etcétera. Que no está perfecto el Casanare, que faltan muchos temas, por supuesto, pero el Casanare ha mostrado una tendencia de mejoramiento continuo. Y eso lo lleva a Maricela Duarte. Cuando el Casanare va bien, ¿por qué interrumpir esa tendencia? ¿Por qué no permitir que el Casanare siga en mejoramiento continuo? Maricela Duarte es una señora, primero, de todas las virtudes morales y éticas, de todo el sentido de familia, todo el sentido de familia, en un país que hoy, empezando por la permisividad hacia la droga y en la presión que están haciendo para legalizar la droga, atenta contra la familia. Qué bueno tener una gobernadora en el Casanare como Maricela Duarte, defensora de la familia. Maricela Duarte es una persona prudente. Aquí el discurso de nuestros gobernadores no ha sido un discurso ofensivo. Yo no le oí a Lirio discurso ofensivo, ni al actual gobernador.
y Marisela es el sumo de la prudencia, el sumo de la prudencia, queridos amigos. Entonces, las manos de Marisela son puras, es una garantía de que no se va a robar. A mí me daría mucha tristeza que el Casanare volviera a la época de una avalancha de políticos sobre el presupuesto y sobre las regalías, que eso por fortuna se ha eliminado. Y las manos puras como el oro de Marisela Duarte son la mejor garantía para el manejo muy riguroso del presupuesto del Casanare. Entonces la crítica, que es la esposa de Alirio Barrera, el senador, ahí está mi respuesta. Respeto esa crítica, pero las condiciones de Marisela Duarte y la necesidad de que el Casanare mantenga una tendencia de mejoramiento continuo superan esa crítica. Muchas gracias. Amparo Acuña, de Prensa Llanera. Doctor Álvaro, buen día, bienvenido a Casanare. ¿Cuál es el ambiente a nivel nacional frente a las presentes elecciones regionales para todos los candidatos del Centro Democrático? ¿Cree que su partido podría tener un repunte en estas elecciones motivado esto por la difícil situación que enfrentan los colombianos con el actual gobierno? Bueno, mi saludo, yo no hago pronósticos. Por mi situación personal, mientras el partido estuvo muy activo en las elecciones presidenciales, yo solamente hice un volanteo por el país defendiendo nuestra lista de Congreso. Desde septiembre del año pasado volví a la calle y lo que he hecho es hablar permanentemente con mis compatriotas en la calle. Este es un partido no anclado al pasado. Es un partido que, por ejemplo, en política laboral, nos oponemos a la reforma del presidente Petro, pero tenemos alternativas. ¿Por qué nos oponemos a la reforma del presidente Petro? Porque acaba con la pequeña empresa. Porque quiere tener un sindicalismo todopoderoso como en Argentina. Que los trabajadores de un pequeño hotel se tengan que afiliar a un sindicalismo todopoderoso y ya se pierda la relación bilateral directa entre los trabajadores de ese hotel y el empresario. Nosotros nos oponemos a esos altos costos que pueden afectar muchos empleos en la pequeña empresa y que le van a negar la oportunidad a los colombianos que quieren un empleo digno. En Argentina llevan 20 años sin crear empleo formal, pero nosotros no nos quedamos en la crítica. No somos el partido del viejo orden, tenemos unos principios que nos guían y siempre proponemos ajustes, mejoramientos. Ya entró a regir la última ley que promoví antes de mi abrupta salida del Senado, una ley que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas para que los trabajadores colombianos tengan más tiempo de recreación, de educación, de familia. Ya se aplica la reducción de la primera hora y en 2 años llegaremos a 42 horas. Le hemos dicho no a la reforma del presidente Petro, que además lo que pretende es llevar a los trabajadores y a los empresarios permanentemente a un pleito, a vivir en las oficinas de trabajo. Pero presentamos otra propuesta. Presentamos una propuesta que está en el Congreso y que estimula un trabajo mancomunado, de unidad entre el empresario y el trabajador. Esa propuesta dice que en los sectores económicos que crezcan al 4% más al año, se pagaría una prima adicional. Déjeme hablar del arroz y de la palma, sectores tan importantes en el Casanare. ¿Qué dice nuestra propuesta? Si el arroz, la palma africana, llegaran a crecer en un año a más del 4%, automáticamente se pagaría una prima adicional a los trabajadores. ¿Ve usted la diferencia con la propuesta del gobierno? La propuesta del gobierno crea una más confrontación empleadores-trabajadores, la busca. Nosotros buscamos solidaridad. Nosotros no estamos de acuerdo con el odio de clases. Nosotros somos integramos un partido que promueve la economía solidaria. En esa propuesta nuestra, para seguir con el ejemplo del arroz y la palma, los empresarios estarían con el interés de que su actividad crezca al 4% más, y el trabajador también, porque eso le generaría la prima adicional. La única manera
un crecimiento sostenido del mejoramiento de los trabajadores es con un crecimiento sostenido del mejoramiento de la empresa. Por ejemplo, hay mucho ánimo con ese presupuesto de más de 500 billones para el año entrante, pero si siguen afectando la economía y afectando las empresas, en 2 años no van a tener los recursos para sostener ese presupuesto. Quiero dejar muy claro desde Yopal que lo único que garantiza un mejoramiento continuo en política social es un mejoramiento continuo en las empresas. Transparencia. En el Casanare, ni Alirio ni el actual gobernador se robaron un peso. Nuestra candidata Marisela Duarte representa las manos puras como el oro y la austeridad. En el gobierno nuestro eliminamos 3 ministerios, muchas embajadas, fue un gobierno austero. ¿Cómo redujo los gastos de funcionamiento? Hombre, el país tiene 19 ministerios, todo ese crecimiento de la burocracia. Por ejemplo, con todo el respeto por el gobierno del presidente Duque, yo me siento muy mal de haber votado la creación de 2 ministerios. El país necesita una senda de austeridad. Y los gobiernos del Casanare, en lugar de haber tenido unas frondas burocráticas, por su austeridad también han generado críticas, porque muchos politiqueros ávidos de participar en el presupuesto se han encontrado contra la barrera de la austeridad. Nosotros necesitamos economía creciente, país seguro, menos impuestos, que los han crecido y mucho, y necesitamos gobiernos austeros. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo con el gobierno, por ejemplo, en la parte tributaria? Hablemos de 2 cosas que interesan al Casanare. El 1 de noviembre entra a regir el impuesto a las tiendas. Eso va a causar otro problema muy grande al tendero y al consumidor. ¿Cuánto rogó nuestro partido en el Congreso para que ese impuesto a las tiendas se aplazara y se le diera un tiempo a las empresas para poder transformar esas bebidas y esos alimentos? Y miren el tema que va a afectar mucho al Casanare. Revivieron el impuesto al patrimonio y muchos funcionarios entienden que el catastro multipropósito equivale a una elevación exorbitante de los avalúos. Le hacen un daño al país muy grande. Buscando impuestos municipales y buscando que se recaude más por el impuesto nacional al patrimonio, lo que van es a desmotivar empresas, van a desmotivar empleadores, van a estimular esa economía especulativa y no economía productiva. Esa elevación exorbitante de los avalúos puede hacerle un enorme daño y el Casanare lo sentiría. Por eso, son razones de oposición. Expresidente, varios Roy Barrera le resultaron al Centro Democrático en el departamento de Casanare. Después de recibir un gran respaldo del partido, ahora pues le hacen una campaña negra y desprestigian pues el apoyo que en algún momento recibieron, entre ellos la senadora Amanda Rocío González y Jorge Ortiz, conocido como Segurito. ¿Qué decirles a estas personas que pues recibieron ese gran respaldo, ese gran apoyo, no solo suyo, sino del senador Alirio Barrera, y hoy desprestigian no solo a la familia Barrera, que hicieron parte de ella, sino también al Centro Democrático que le ha aportado el departamento? El caso de Segurito, a quien tanto aprecio, no lo sé. Otros casos, lo que pasa es que aquí hay otros temas. En mi larga vida política no me he robado un peso. Por eso doy todos los debates en todas las calles. Hay muchos que les gusta robar y después se inventan disculpas para maltratar al Centro Democrático. Estuvieron en el Centro Democrático hasta que les dijimos no se puede robar y salen a maltratar al partido. La garantía que tiene Marisela es que es de manos puras como el oro. Qué miedo esa pregunta tuya, por eso estabas tan desesperada. No, es la opinión de
Sí. Ahora lo que apelemos a la ciudadanía, que el Casanare ha mejorado, como lo dije, que el Casanare mantenga una senda de mejoramiento continuo. Marisela, una persona prudente, respetuosa, estudiosa, transparente, con valores de familia. Y yo la conozco a ella, a sus hijos, cómo estudian, se preocupan por los problemas públicos. Ella ha hecho en el Casanare una labor discreta, pero efectiva, especialmente en favor de los jóvenes emprendedores. Freddy Gutiérrez, de Casanare Noticias. Señores presidentes, usted ya... Entre otras cosas, Segurito dijo que me iba a acompañar a hablar con ustedes. Me lo llaman. Bueno, señores presidentes, usted ha tenido la oportunidad de reunirse con el presidente Petro en dos Tres oportunidades. De esos diálogos que usted ha tenido con él, ¿cómo ve usted el panorama, digamos, del gobierno en cuanto a poder escuchar las propuestas del Centro Democrático y en alguna medida llevarlas a las reformas del proyecto de gobierno que ellos tienen? Uno quisiera que dos temas, bueno, en muchos temas no se ha avanzado, pero continuaremos insistiendo con franqueza, pero con respeto. Uno quisiera, por ejemplo, que el gobierno reafirme el camino de compra de unas tierras, pero no el camino de maltrato con invasiones, expropiaciones, facultades exorbitantes del Ejecutivo contra los empresarios del campo. Uno quisiera que el gobierno insista en la paz. Ahí están nuestros compañeros José Félix Laforí y Fabio Valencia, pero la paz no se consigue sin autoridad. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 53.000 personas. Sin llamarlo proceso de paz, fue el proceso de paz más importante de Colombia. Se desmovilizaron. Nunca se les permitió ir al Congreso. En el Congreso están violadores de niños. ¿Qué tal que yo hubiera llevado a los paramilitares al Congreso? Y en el gobierno nuestro no solamente se desmovilizaron paramilitares, se desmovilizaron 18.000 guerrilleros. Pero eso no fue a las buenas. Allá había una política de seguridad que los ponía ante un dilema: o se desmovilizan o van a la cárcel. Por ejemplo, el pregobierno Petro aceptó una propuesta nuestra con las plataformas, con Rappi, con Uber. Nosotros dijimos, si los involucran en el Código del Trabajo, los acaban, pero no los pueden dejar sin seguridad social. Lo que el gobierno ha dicho se identifica plenamente con esa propuesta, pero en los otros temas, como pude decirlo aquí, tenemos diferencias fundamentales, queridos amigos, que las seguiremos expresando con argumentos y con alternativas. Lorena, de Ciudad Noticias. Expresidente Uribe, buenos días. El fin de semana se conoció una denuncia en la cual saldrían presuntas formas de contrato del metro de Bogotá para financiar la campaña del Partido Verde. ¿Cree usted que con esos recursos públicos se estarían financiando campañas en las regiones como lo es la campaña del candidato a la gobernación de Casanare del Partido Verde, César? Yo vine fundamentalmente a defender por qué la candidatura de Marisela Duarte, para que el Casanare continúe progresando. ¿Por qué temo que el Casanare pueda volver a la politiquería? ¿Por qué temo que el Casanare pueda volver a una avalancha de políticos que llegan a la administración a presionar gobernadores, a cobrar y a apoderarse de los recursos públicos? Esa parte que me pregunta depende de la justicia. Yo no voy a entrar a emitir juicios de valor sobre esa denuncia. Lo que sí me ha parecido muy grave de la administración de Bogotá es que las cuentas de Daniel Briceño son claras. Allá ha habido un gasto de derroche innecesario de 1.200.000.000.000 en este cuatrienio. Bueno, ya para cerrar la rueda de prensa, última pregunta de Hernando Villalobos, de Prensa INAP. Bueno, presidente Uribe, desde Yopal, dígale por favor a los colombianos qué piensa usted de esos partidos que se han aliado al gobierno en un momento tan crucial cuando en el Congreso de la República hacen trámite de las reformas que van a afectar a
Yo no voy a hablar de los otros partidos, Hernando, voy a decir del nuestro, que el nuestro ha sido coherente en la oposición. Y yo todos los días abogo y procuro hacerlo con lo que le digo a los colombianos, por hacer una oposición respetuosa, franca en los argumentos, sin palabras ofensivas, y al mismo tiempo proponiendo alternativas, como algunas alternativas de las cuales hemos hablado esta mañana, querido Hernando. Tengan en cuenta, este ha sido un partido coherente, en oposición desde la primera hora, sin cálculos, queridos ciudadanos. Un joven que quería preguntar. Allá había un joven que quería preguntar. La pregunta es, hay un candidato opositor que menciona que Casanare nunca ha sido un territorio petrolero. ¿Qué opina usted sobre eso? No, pues el problema, Casanare ha tenido mucho petróleo, pero durante muchos años se robaron las regalías. Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder. Ahora que tienen menor cuantía, mire, no se puede decir que en las 2 últimas gobernaciones se han robado un peso. ¿Cuánto le robaron anteriormente? Por eso es que nosotros decimos la importancia de que elijan una persona de manos puras como Marisela Duarte. Ahora, que sea, uno no quiere un Casanare petrodependiente, dependiente del petróleo, pero el país necesita el gas, y acabar el petróleo ahora nos puede llevar a un problema muy grave. Es que hay que decirle esto a los jóvenes, si tú quieres ser un periodista joven, la transición toma tiempo y no es fácil, y los costos son muchos. Ojalá que pudiera haber energías renovables, parques, granjas de energía solar. Yo no sé el tema de vientos aquí, que en La Guajira es muy importante para Colombia, pero el tema de horas sol aquí sí da la posibilidad de tener granjas de energía solar, pero todo eso toma tiempo y mira los problemas, comunidades oponiéndose a esas granjas y oponiéndose a las líneas de transmisión de energía. Y el petróleo se va a necesitar que se acabe como combustible. Todos los días es más necesario en insumos de construcción, en materiales, en tuberías, en vigas, en la industria petroquímica, etcétera. Y hay 15 millones de colombianos sin gas natural. ¿Qué tal si que se acaba el gas natural? Con ese cuento de que va a llegar de Venezuela, cuando nos incumplieron, desde 2012 se habían comprometido a entregarnos gas, y no lo pueden hacer porque ellos no han construido la infraestructura, a pesar de que tienen muchas reservas. Y si así fuera, y este país dejara de producir gas, o perdiera la calidad, la condición de autosuficiente en gas, el gas importado le aumentaría 3 o 4 veces la tarifa de gas a los colombianos, queridos amigos. La transición energética no puede ser con fundamentalismo, tiene que ser razonable. Nosotros empezamos con el Parque Jepirache en La Guajira, siendo yo presidente, de energía eólica, con el biodiesel de palma africana, con el etanol, un alcohol carburante proveniente de la caña. El gobierno del presidente Duque avanzó mucho en la asignación de contratos para instalar energía solar y energía eólica. El gobierno del presidente Petro tiene todo el interés en eso, pero se comete un error muy grande, dejar al país sin petróleo y sin gas. Queridos amigos, muchas gracias. Bueno, vi que hoy estaba yo rasgado, hoy estaba lanzado, y por eso les contesté casi todo. Contigo fui muy prudente, me saludas a Segurito, que me quedó mal porque me dijo que aquí vendría. Muchas gracias, queridos. Ustedes saben que quiero esta tierra, saben que quiero esta tierra, y por eso estoy aquí, queridos amigos. Yo respeto la crítica de que Marisela es esposa del senador, pero más importante que esa crítica son las condiciones excelentes de Marisela para garantizar que el Casanare mantenga un sendero de mejoramiento continuo. Muchas gracias.